Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Carlos Castro Riera. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad de Cuenca. También estuvo al frente, presidió el Colegio de Abogados de la SUAY. Hoy es un activista tanto en el Cabildo por el Agua de Cuenca como por el Frente de Defensa de la SUAY. Doctor Castro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy Cuenca cumple 466 años de fundación, especialmente a través de las redes sociales. No hemos visto sino una gran cantidad de elogios para celebrar a Cuenca, declarándole quizás como la ciudad más hermosa, una ciudad vivible, una ciudad ordenada. No obstante, estamos enfrentando una gran cantidad de problemas, pero además problemas bastante serios. Quizás uno de los más complejos es el de la vialidad, que nos ha dejado en más de una ocasión en los últimos tiempos completamente aislados del resto del país. Por todos los frentes hay una asamblea ciudadana por la vialidad de la SUAY que se ha conformado precisamente para exigir respuestas. Cuando esta asamblea estaba exigiendo la salida del ministro de Transporte y Obras Públicas ante la falta de respuestas, lo que tenemos es un cambio en las autoridades locales, en las autoridades de la coordinación zonal. Deja el cargo Luis Mario Barzallo, lo asume Dora Ordóñez. ¿Cuáles serían las expectativas? Iniciemos con este principal problema que además ha venido afectando en el último feriado. A propósito de la situación de las vías, los hoteleros decían que ha sido uno de los feriados menos positivos. No se llegó ni siquiera al 50% de ocupación en estos últimos 10 años. Doctor Castro, sus impresiones, bienvenido. Buenas noches, gracias por esta entrevista. Mire, la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad de la SUAY realizó un análisis profundo de la realidad de la vialidad y de la conectividad en general de la provincia de la SUAY. Y también ese análisis se profundizó el día de ayer en la reunión de la Comisión Coordinadora, Comisión de Infraestructura Vial Ampliada, a la que asistieron representantes de diferentes organizaciones. Pues yo creo que el cuadro vial de la provincia de la SUAY, en lo que respecta a la red vial estatal, es francamente desastroso, porque lo único que existe en concreto respecto de la actitud del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es el financiamiento para la construcción o la reconstrucción o repavimentación del tramo Muñecas de Piedra El Descanso y del tramo Medio Ejido Sayausí. Usted comprenderá que se declaró un estado de emergencia, pero hasta el momento nosotros no advertimos acciones concretas, prácticas, que permitan vislumbrar que se van a implementar proyectos urgentes para reconstituir más de 30 puntos críticos en la carretera Cuenca-Girón Pasaje y 9 puntos críticos en la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme. Pero el problema de la emergencia vial de Cuenca no puede, o de la SUAY, no puede pues reducirse a que se pongan parches en estas dos vías, porque existen otras vías que no tienen atención, no existe un plan para el mantenimiento vial y las amenazas persisten. Ahora, doctor Castro, lo que podemos asegurar frente a lo que ha ocurrido en estos últimos meses, sobre todo, es que definitivamente no hay una estrategia para intervenir en las vías de la provincia. Si bien se declaró la emergencia, el mismo subsecretario que acaba de dejar el cargo decía que son 60 días y que se estaba ya trabajando en los contratos para empezar a intervenir. No se ha podido conocer los detalles de cuáles serán estos contratos, de cuáles serán estas intervenciones, y todos estos anuncios quizás lo único que hacen es dejarnos ver que definitivamente no hay, como decía, una estrategia, una planificación que pueda darnos a los cuencanos, a las cuencanas, a los azuayos alguna certeza. Bueno, efectivamente es así.
de todas las percepciones que se tienen en los análisis realizados por la Asamblea Ciudadana y su comisión coordinadora, se llega efectivamente a la conclusión de que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, al menos en lo que corresponde a la subsecretaría con sede en Cuenca, se encuentra absolutamente desmantelada. Pues la realidad que comparten otros ministerios, ¿no? Carencia de recursos humanos, insuficiente financiamiento, carencia de equipos, de maquinarias. Entonces, el ministerio está desmantelado. Y yo creo que eso es producto del modelo de gestión del Estado, donde se ha tratado de priorizar el tema de las privatizaciones. Pero usted sabe que en momentos de emergencia es necesario una mínima infraestructura, mínimos de equipos camineros, cuadrillas, etcétera, para dar atención. Pero además esto si no pasa mucho, auxilio, doctor Castro, por este modelo centralista. Quizás el centralismo es lo que más nos ha venido afectando cuando hemos dialogado aquí con los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la localidad. Una de las primeras advertencias que se hace es que todo pasa por Quito y es muy difícil tomar decisiones acá. Y en este contexto, más allá de exigir y analizar este modelo centralista que ha venido perjudicando al austro del país por muchísimo tiempo, sería importante también analizar en este contexto si el cambio del subsecretario ahora con Dora Ordóñez va a significar efectivamente algún cambio frente a las necesidades. Mire, no es el problema de una persona. Yo creo que estamos ante una situación, decía, de carácter estructural del propio modelo del Estado. Y uno de los elementos fundamentales es el centralismo. No tenemos procesos de descongestión, de descentralización administrativa, sino todo lo contrario. Desde hace ya 2 décadas venimos pasando una suerte de recentralización administrativa. Y particularmente esta situación se agudiza en relación con la provincia de La Suay. Todas las definiciones se hacen en Quito. Mire que no existe transparencia, la información suficiente. Yo había advertido la necesidad de que se tome en cuenta a los profesionales y a las empresas locales para poder asistir de mejor manera el tema de la emergencia, pero ya veremos efectivamente cómo se manejan esas situaciones desde Quito. Entonces, el cambio de una persona en la subsecretaría no creo que pueda alterar la situación estructural que existe en el propio Estado y concretamente en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. El tema es que efectivamente no existe el dinero. Lo que hemos visto es que cada vez que se recibe la noticia de que se va a reunir la Asamblea Ciudadana o el comité, el coordinador de la Asamblea, entonces sacan boletines de prensa indicando que hay 90 millones de dólares para el futuro, después se sube a 100, se sube a 110, pero realmente no hay absolutamente nada en concreto. El mantenimiento vial no alcanza a la provincia de La Suay, solamente tenemos, ¿no es cierto?, 2 vías fundamentales para el mantenimiento por resultados que están debidamente financiados. Es la carretera hacia el norte, de un tramo de Riobamba hasta el límite con la provincia del Cañar, y el otro la Chut, Cochancay, El Triunfo. Y no tenemos planificación del mantenimiento vial. Entonces, como usted puede advertir, estamos en duda inclusive de que la propia emergencia pueda ser acometida con realidad en cuanto a las reparaciones de las 2 vías que había señalado. Ahora, y doctor peor hablar de la Castro, posibilidad de que se dé el mantenimiento a las vías fundamentales hacia la costa, la sierra y el oriente. Ahora, doctor Castro, sería importante también tener un criterio suyo sobre cuál mismo debemos entender que es la situación. El gobierno central dice que no hay recursos, que no hay dinero. La ejecución presupuestaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el 2022 ha sido muy baja. A la fecha de este 2023 no llega, creo que ni siquiera todavía al 10%. Hay demasiada burocracia, hay ineptitud, hay ineficiencia, o simplemente todo esto es una falta de voluntad política para atender al austro del país. Mire, realmente o es de todo un poco. El ASUAI no cuenta dentro de los planes del gobierno nacional. El gobierno nacional concentra su atención en 2 polos fundamentales de desarrollo en Quito y Guayaquil. Y creo que hay un trato injusto, desproporcionado a nuestra provincia. Yo diría, más bien, abandono. Lo que hace pensar en que tengamos que plantear acciones serias
para poder reubicar a la provincia de la SUAY en el contexto nacional. Incluso habría que discutir, analizar y debatir si es que acaso en nuestro país tenemos que nuevamente remodelar el Estado para tener mayor autonomía de descentralización o acaso inclusive un modelo de carácter federal, pero la situación es insoportable. Vea usted que además el propio carácter del régimen de Lasso ha sido dar prioridad a mantener unas altísimas reservas dentro del Banco Central, su no autorización para favorecer fundamentalmente la revalorización de los bonos de la deuda externa que está en manos de tenedores vinculados con el propio gobierno. De tal manera que con un modelo que dé atención y prioridad al sector financiero y bancario, no cae pues efectivamente preocupaciones para llevar adelante un desarrollo armónico sostenido de todas las provincias, un desarrollo armónico entre las ciudades y la parte rural, y por lo tanto estamos siendo víctimas no solamente del centralismo, sino de un modelo de carácter neoliberal que centra sus preocupaciones en la acumulación económica de ciertos sectores poderosos de la economía nacional. Y por lo tanto, en ello, pues lo único que nosotros contamos es el tema de pretender ser un distrito minero, pues cuestión que efectivamente no le vamos a tolerar, sobre todo en tanto y en cuanto tenga eso que afectar las fábricas naturales de agua, por ejemplo, del Cantón Cuenca. Para eso sí somos útiles, para eso ponen atención. Por lo demás, lo que hacen es conformarse con la visita a Cuenca a vuelo de pájaro, pretender tomarnos del pelo con la firma de un memorándum de entendimiento para una autopista entre Biblián y Guayas, y dejar conformando un comité de notables de la vialidad al margen de lo que es la Asamblea Ciudadana. Una actitud de dar las espaldas a una Asamblea Ciudadana legítima, representativa, y por esa vía no vamos a poder entendernos. Por ello es que la resolución de la comisión ampliada del día de ayer fue definitivamente avanzar en la preparación de una gran movilización para efectivamente presionar, y luego habrán otras acciones para poder salir de esta situación, porque no hay forma de dejarnos de escuchar. Se han agotado diálogos, reuniones, gestiones y más gestiones, y el resultado es el mismo, es decir, ofrecimientos vanos, engaños y simplemente planificaciones hacia el futuro, pero usted no cuenta con planes, proyectos, programas debidamente financiados, ubicados partidas, etcétera. Y como digo, inclusive la propia atención a la emergencia vial corre un riesgo. Ya verá usted cómo va la realidad hablando por sí misma, y veremos lo que acontece inclusive con las últimas reparaciones que se han efectuado en el sector de Gramalote, y veamos que, y ojalá hay que pedir que no se agrave la situación en el kilómetro 91 y otros sectores críticos, de forma que la SUAY puede quedarse definitivamente en el aislamiento, amén de otros puntos críticos como el sector de Ingamullo o lo que acontece, por ejemplo, en la garganta del Tahual. Todos esos son puntos críticos que deben merecer una atención debida por parte del gobierno central, pero no existe mirada hacia los intereses de la SUAY. Doctor Castro, quizás saliéndonos ya un poquito del tema de la vialidad y abordando otro que es de profunda preocupación también aquí en la provincia de la SUAY, de los cuencanos, de las cuencanas, es el de la minería. Si bien están suspendidos, paralizados los proyectos en Loma Larga y en Río Blanco, las intenciones del gobierno nacional, como hemos podido ver y sentir y percibir acá en la provincia, son otras completamente distintas a lo que se resolvió en la consulta popular por el agua, en la que más del 80% de los cuencanos nos pronunciamos en contra de la minería metálica en estas fuentes de agua. Con esto también ha habido mucha expectativa, sobre todo desde el mes de mayo, en el que asuman las nuevas autoridades, tanto para la prefectura de la SUAY como para la alcaldía de la ciudad, respecto de las acciones que tomarán más allá de todo el esfuerzo que ha venido haciendo la sociedad civil a través de distintas organizaciones. Bueno, mire, yo debo decir en ese punto que fracasada la maniobra del gobierno nacional en la última consulta popular para utilizar el tema de los servicios ambientales y el tema de la determinación de las zonas de protección hídrica para dictar reglamentos e imponer su voluntad unilateral sobre pretexto de la reglamentación de esos temas hasta que la Asamblea Nacional pueda dictar las reformas al Código Orgánico del Ambiente. Una vez que ha fracasado ese intento,
ahora está en el apuro nuevamente de tratar de instrumentar unas reformas aceleradas al Código Orgánico del Ambiente, pero por otro lado existen sectores que persisten en querer que la normación o la regulación de la consulta previa, libre e informada se lo haga vía reglamento. Nuestra Constitución establece con claridad que ese tema debe ser establecido en la ley. Y entonces allí va a haber una batalla inmensa para que se respete la Constitución y sobre todo en el contenido de la ley de la consulta previa, libre e informada. Y no podemos aceptar, ¿no es cierto?, el tema de la reglamentación. Ahora, con las nuevas autoridades, esperamos de que se haga respetar efectivamente el ordenamiento territorial y sobre todo aquellas disposiciones que se hicieron constar para proteger los páramos, los humedales, los bosques y la vegetación protectora en el cantón Cuenca, y puedan tomarse las acciones que determina la ordenanza respectiva para poner fin a cualquier intento de utilización arbitraria del suelo. Todo esto en virtud de que el uso, la utilización, la ocupación del suelo es una facultad exclusiva constitucional del gobierno autónomo descentralizado municipal, y nosotros tenemos que hacer respetar esa competencia. Por lo tanto, la perspectiva es que Cuenca tiene que seguir enfrentando esta gravísima amenaza de querer implantar proyectos mineros metálicos en las zonas que dotan de agua para el cantón Cuenca, en especial la ciudad como tal, que corre grave riesgo con sus plantas de agua potable el momento en que efectivamente se establezca la minería y exista una contaminación feroz por la exposición del arsénico, ¿sí?, a los factores de la naturaleza, especialmente la lluvia, por ejemplo. Bien, doctor Castro, tengo ya que cerrar esta entrevista. Queremos agradecerle esta oportunidad de haber podido dialogar en esta segunda edición del Noticiario Antena 1. Buenas noches. Buenas noches, gracias a usted. Son las 19:40. En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida en pareja